¡Kirasai! Oye, ¿has visto a Mimi estos días? Es que últimamente anda yendo y viniendo con un gato anaranjado y no sé qué negocio se llevan entre manos esos dos. A ver si logramos localizarla y que nos explique qué está pasando. Pero mientras tanto, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 ¿cómo? Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Mimi Suku de aquí de Historias de un Izakaya, pero hoy, ya que me han venido a acompañar un ratito, les voy a decir que nos vamos. Vamos a salir de la Izakaya. Vamos a ir a visitar dos lugares maravillosos. El café Funiculi Funicula, que no os vais a creer las cosas que vamos a aprender allí. Y luego vamos a visitar a Natsuki Libros, una librería maravillosa, de estas que ya no se consiguen, en donde se especializan en libros de segunda mano, grandes ediciones y colecciones completas de libros que ya se consideran clásicos en la historia. Pero bueno, este es un preámbulo simplemente para decirle que hoy en Izakaya vamos a comentar dos libros que he tenido la posibilidad de leer en los últimos meses. El primero de ellos, Antes de que el café se enfríe, Cuentos del café, de Toshikazu Kawaguchi, y el segundo de ellos, y mi favorito personal, El gato que salvó a los libros, de Sosuke Natsukawa. Así que agarra el té, agarra tu colchita y sentémonos a discutir hoy de libros. Escondido en una calle lateral de Tokio encontramos el café Funiculi Funicula, donde encontrarás buen café, buena conversación y unos clientes regulares de lo más entrañables. Pero este café también ofrece a sus clientes una experiencia única, la oportunidad de viajar en el tiempo. Eso sí, cuidado, para poder utilizar esta experiencia hay que seguir unas reglas que tenemos que conocer al dedillo y siempre tenerlas presentes. La primera, las únicas personas que pueden ver cuando estás en el pasado son aquellas que hayan visitado el café. Si la persona nunca ha estado en el café, puedes retornar al pasado, pero no te vas a conseguir con ella. La segunda, no hay nada que puedas hacer en el pasado que pueda cambiar el presente. La tercera, hay una sola silla que te permite ir al pasado, pero hay otro cliente que siempre está sentado en ella. El único momento que puedes sentarte en ella es cuando ese cliente se levanta y se va al baño. El cliente va al baño una vez al día, pero nadie puede predecir cuándo eso sucederá. Cuarta, cuando estás en el pasado no puedes moverte de la silla. Si lo haces, serás arrastrado inmediatamente al presente. Eso significa que una vez que estás en el pasado, no hay manera de salir del café. La quinta, tu viaje se inicia cuando el café empieza a servirse y debe acabar antes de que el café se enfríe. Pero atención, no cualquiera puede servirte este café tan especial. Tiene que servirlo la camarera Katsu Tokita, única camarera del café Funiculi Funicula, aparte de su dueño, que por ser una mujer soltera y sin hijos, tiene la capacidad de enviarte a ver a esa persona con la que te quieres reunir. Con esta premisa, el autor nos invita a estos cuentos del café, a conocer 4 historias muy reales, muy normales, muy bellas, de personas como tú y como yo. Un hombre que busca la absolución de su mejor amigo por haber criado a su hija como si fuese propia. Un hijo que por las circunstancias de su vida no se enteró de la enfermedad y el funeral de su madre. Un amante que viaja en el tiempo para ver a la chica con la que no pudo casarse. Y un envejecido detective que no pudo salvar a su propia esposa. Este libro, que a pesar de tener una premisa pareciera en un primer momento pesada, realmente nos invita a hacernos una exploración de cómo cargamos nuestro pasado y qué tan lejos llegaríamos exponiéndonos a la posibilidad de convertirnos en fantasmas. ¿Qué estaríamos dispuestos a arriesgar quizás para ver una vez más a quienes amamos y hemos perdido? La prosa es bastante ligera de leer. Tengo que admitir que a mí, no sé si porque lo empecé a leer en un momento muy determinado, me costó entrar en la historia, pero una vez que entré ya tenía que ver qué pasaba y cuáles eran estas circunstancias y realmente qué es lo que nos está intentando decir el autor con la obra. Y estas historias, que en sí mismas son maravillosas y que son parte de un aprendizaje mucho más grande, nos llevan a conocer a Gotaro, que es amigo
de Shuichi y de Yoko, que tienen una pequeña niña, Hakura, que queda huérfana apenas un añito y de la cual se hace cargo como si fuese hija propia de él. Nunca le dice la realidad de sus orígenes. Y conocemos a un personaje que está cargado de culpa por esta decisión, a pesar de que durante los últimos 25 años ha hecho todo lo posible por sacar adelante a la hija de su amigo. Intenta salvarla de la realidad, no diciéndole que no tiene familia, y busca en este viaje la absolución de esa culpa porque cree que está usurpando el puesto de su gran amigo. Un viaje que le permite dejar en el pasado esa culpa y ese tormento que ha tenido durante toda su vida y aceptar que merece ser feliz y que realmente no ha usurpado el puesto de su amigo, sino que le ha dado un segundo padre a su hija. Es una historia entrañable, está muy cargada de sentimientos, especialmente porque parece que todos los que están en el pasado rápidamente se dan cuenta de que son eso, el pasado. Y no se trata desde un punto de vista pesado, sino más bien desde un punto de vista de que el que está en el presente siga adelante. También viajamos junto a Yukio, que es un artesano de la arcilla, que es hijo de Muyo, una de las clientes regulares del café, que lamentablemente se enferma de cáncer y que por vergüenza o por las circunstancias de la vida, Yukio no alcanza a ir al funeral de su madre. Por orden de su madre nunca se enteró de que estaba enferma y viendo un futuro marcado por la desgracia y por su carrera profesional o falta de carrera profesional, decide hacer un último viaje para pedir perdón y despedirse. Esta historia resuena mucho con todas estas cuestiones del sentimiento del impostor, el sentimiento del fracaso, pero termina con una nueva esperanza, basada en la fe de una madre que desde el pasado le dice: tú sigue, que yo creo en ti. También nos enamoramos de Kurata y Asami, una pareja un poco extraña que se conocen en el peor momento de la vida de Asami y Kurata le da la fuerza para seguir viviendo y que nos enseña que a pesar de que la vida nos juega con cartas truncadas, no hay mayor felicidad y paz que vivir la vida con propósito. La felicidad que nosotros tenemos que tener en esta vida tiene que ser por aquellos que no pueden tenerla, vivir por ellos y vivir hacia ellos. Ser feliz es una decisión que se tiene que tomar, a pesar de las cartas con las que nos juega la vida. Finalmente, una de las historias quizás también que hemos visto muchas veces repetidas, ¿no? El detective tan enfocado en su trabajo que no logra salvar a su propia mujer, y esa es la historia de Kiyoshi. Se deja arrastrar por un trabajo de policía el cual no quiere estar, que lo hace miserable, ya decide dejarlo porque él estaba trabajando, porque su esposa también quería ser policía, pero en ese momento cuando ellos entraron en la academia la cuota de mujeres era muy poca y ella no logró entrar, así que él se mantenía para intentar que ella viviese la vida a través de él. Pero ya sin poder seguir en ello, la cita para celebrar su cumpleaños y pues ese mismo trabajo resulta que le evita ir a esa cita y ella termina, como nos lo podemos imaginar, en unas circunstancias en donde pierde la vida. Esta historia hay una sanación de heridas viejas y también quizás un entendimiento de heridas infligidas no descubiertas, porque una de las cosas más bonitas de esta historia es que cuando viaja al pasado se entera de que su esposa pensaba que la iba a dejar, para nada iba a pasar. Él estaba completa y absolutamente enamorado de ella. Plantea una frase muy bonita el autor cuando dice que la gente se ahoga en sus propias preocupaciones y son ciegos a los sentimientos de aquellos que son los más importantes para ellos. Entonces hay un aprendizaje, así que no les voy a contar más para que puedan disfrutar de esta historia. Hay un primer libro que se llama Antes de que el café se enfríe, que es del 2015. Lo tiene en español la editorial Plaza Janes. Este libro, Antes de que el café se enfríe, Cuentos del café, también está en español por Plaza Janes. Esta es del 2021 y ha sacado un nuevo libro que se llama Antes de que tu memoria desvanezca, es del año 2022. Yo simplemente les dejo con la reflexión de que si pudieras regresar al pasado, ¿con quién querías encontrarte y qué querrías decirle? Y el mensaje, especialmente de los últimos capítulos, es algo que se queda profundo y me invita a una introspección. Sobre el autor, nace en Osaka, en Japón, en 1971. Fue productor, director y guionista del grupo teatral Sonic Tale. Y ahora quiero continuar nuestro viaje literario de la mano de Sosuke Natsukama, que nos lleva a la encantadora librería Natsuki
Libros. Está especializada en grandes ediciones, colecciones, clásicos de la literatura occidental y oriental, todos de segunda mano, todos tratados con un mimo especial por su dueño, que nos lleva a conocer a Rintaro Natsuki, nieto del dueño de Natsuki Libros, un llamado hikikomori. Los hikikomori, para que nos entendamos, son estos chicos jóvenes que deciden aislarse socialmente y se quedan en sus habitaciones jugando videojuegos o leyendo o simplemente existiendo en su microcosmo de su habitación. No salen, no interactúan socialmente. En Japón cada vez se da más y es un problema social, aunque aquí se trata, pero no es el hecho central. Este chico, Rintaro, prefiere pasar sus días rodeado de los libros que de la gente. Y la pérdida reciente de su abuelo a una semana de la Navidad lo ha dejado solo, vacío, sin rumbo. Y así encontramos a Rintaro al principio de este libro, con esa sensación de que esto que está pasando no me está pasando a mí, y con la realidad de que va a tener que dejar el único sitio que siempre ha considerado como seguro, la librería Natsuki. Al tercer día del fallecimiento de su abuelo, en algo que él primeramente parece creer que es una alucinación, aparece desde la parte de atrás de la librería, envuelto en un halo de luz azul, un gato atigrado de color naranja que de repente le empieza a hablar. Y este gato, que tiene actitud por kilómetros, le pide a Rintaro que le acompañe en una misión para salvar los libros. Ese búsqueda de aventura, ese vacío, lo empuja a acompañar a este gato, que solamente conocemos como el gato tigrado, y se embarca en 3 aventuras mágicas para salvar los libros de quienes los encarcelan, los maltratan, los traicionan. En esta historia empieza a conocer las ventajas de la amistad, la interacción con las personas y de la atracción. Rintaro debe superar con las únicas armas de su inteligencia, su amor por los libros y la frase favorita de su abuelo: los libros tienen un tremendo poder. Una serie de, no quisiera decirle tareas, pero sí como realidades respecto de los libros que son bastante actuales. Y con esa premisa nos lanzamos a un viaje en donde Rintaro descubrirá su coraje propio, aprenderá a navegar por los sentimientos perdidos, de amistad, de interacción, de pertenencia, y descubre en sí mismo exactamente cuál es el poder tan grande que su abuelo le daba a los libros. En estos viajes, a los cuales el gato se refiere como laberintos, nos encontraremos al encarcelador de libros, que ama tanto los libros que los encarcela, los guarda en unas cápsulas esterilizadas para que nunca les pase nada, pero que realmente no se trata de un amor a los libros, sino de la idea de que mientras más libros tienes y más libros dices que hayas leído, más alto llega en tu estatus. Y la gente con muchísimo dinero lo ven como trofeo. Y así nos conseguimos una imaginería muy vívida en este primer laberinto, en donde este encarcelador de libros vive en una casa grandísima, sin ningún tipo de gusto, que mezcla todo. Una cosa no tiene relación con la otra, pero es muy conocido porque ha leído más de 600.000 libros y lee 10.000 libros al día y no pierde un segundo en nada que no sea leer los libros. Los libros están todos maravillosamente expuestos en bibliotecas impolutas con una pátina de cristal para que nadie los toque y nadie los vea, y estos libros están desde adentro chillando que los dejen libres, que los dejen ser, que los dejen cumplir con su objetivo. Eso es lo que el gato quiere que Rintaro haga, que los libere. Y Rintaro se da cuenta de que realmente no se ama el libro, se ama la idea de lo que el libro supone. Es un argumento bastante interesante a la idea de cómo vemos los libros, porque claro, los libros siempre han sido, históricamente hablando, objetos, por una parte, ver y no tocar. No tengo que decir todos los que son los compendios y los incunables y el no me veas y no me toques y no lo veas, que se deshace. Por otra parte, ese instrumento de masas en donde la palabra llega al que más arriba y al que más abajo. Entonces nos enfrentamos con esa idea de qué son los libros. ¿Realmente ama el libro el que tiene todos los libros del mundo y los lee pero sin entenderlos? ¿O el que dice que colecciona libros pero realmente no colecciona porque si los colecciona los conociera, porque no los conoce si pasas tanto tiempo leyendo sin absorberlos? Rintaro recuerda una anécdota que a mí me queda muy marcada, que es que su abuelo le decía que está bien que un libro no
no lo entiendas, que a veces los libros hay que leerlos 10 veces y 10 veces te dirán cosas diferentes. Entonces, en este primer laberinto nos encontramos con este encarcelador que dice amar los libros, pero que realmente no los conoce y que los utiliza como trofeos para ganar un estatus. Y una vez que libramos este laberinto, regresamos a una vida en donde empieza a salir un poquito el sol en la vida de Rintaro y en donde entra una persona especial que al final será quien le dará el impulso para salir de ese pozo de depresión y vacío y hastío que le ha dejado la muerte de su abuelo. Pero eso lo dejo para que lo descubráis en el libro. Lo que sí no les voy a dejar es de decir cuál es el segundo laberinto, y el segundo laberinto en el que nos lleva es el de los mutiladores de libros. Rintaro y sus acompañantes se encuentran en un mundo sin esencia, que está lleno de técnicos de la lengua, profesores, todos ellos, titulares, académicos, pero que están vacíos por dentro, que no tienen nada, que no reflejan nada, que están en un color pálido y ojos vacíos, que están cargando libros de arriba para abajo, de abajo para arriba. Rintaro y sus acompañantes tienen que seguir por el laberinto hasta llegar a la oficina del director general de esta institución, en donde se encuentran un personaje muy particular que está escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven a toda pastilla, mientras con una tijera está realizando algo que yo considero un crimen, y es que está cortando libros y reacomodando las frases para hacerlo los más efectivos para que puedan leerse. Él quería disminuir un libro de 2 horas para que se pudiera leer en 2 minutos. Y se habla de lectura rápida, formas de leer en diagonal, buscar nada más la parte importante. Él dice que eso es demasiado tiempo porque él ama los libros y hay demasiados libros en el mundo, y cuando los libros no se leen entonces se están perdiendo, y por lo tanto tiene que conseguir la manera de que la gente pueda leer más rápido y tener la esencia del libro más rápido y así poder seguir leyendo y evitar que se pierdan. Esto lo hace mutilando los libros y quitando lo que él considera innecesario. Que yo hubiese estado allí y le hubiese metido con la tijera un corte muy interesante a este mutilador de libros. Detrás de la idea está la premisa de que las cosas se tienen que disfrutar rápidamente para poder disfrutar más. Cantidad, no calidad. Rintaro se da cuenta de que el gran problema es que el mutilador no se entera o no se encuentra de que está perdiendo la esencia de los libros. Si tú reduces un libro de 200 páginas a 2 líneas, a 2 palabras, pierdes la esencia del libro. Así como si escuchas la música en fast forward, pierdes la esencia de la pieza. La pieza está allí, pero no la disfrutas, no la conoces. Es una crítica bastante clara del consumismo y de la necesidad de consumir todo lo posible para evitar que se pierda. Todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser ahora. Lo cual es bastante en concordancia con el tercer laberinto, al cual el gato atigrado ya le dice a Rintaro que va a ser mucho más difícil que en los otros anteriores porque esta persona es muy inteligente y está creando una situación muy difícil que está llevando a los libros a un estado de estrés y de desaparición absoluta. Porque en este tercer laberinto nos encontraríamos con el vendedor de los libros. Y esto, si no es una reflexión muy realista y muy en toda tu cara de la industria editorial actual, del mundo en general, pocas cosas lo es. Porque este tercer laberinto nos lleva a una gran ciudad en donde un gran rascacielos está la imprenta de los libros mejores del mundo. Y a medida que vas pasando por este rascacielos, te vas despojando de cosas. Te vas despojando de amigos, te vas despojando de animales, te vas despojando de ideas, te vas despojando de sentimientos y solamente llegas hasta arriba donde lo único que hay es business, negocio. Y ahí es donde conoces al presidente de esta gran editorial, un hombre que es muy inteligente y que les dice a nuestros protagonistas que hoy en día la gente, para poder mantener vigentes los libros, hay que darle a la gente lo que quieren, que son lecturas rápidas, nada de esos grandes clásicos pesadísimos, sino que tienen que ser lecturas rápidas y entretenidas que puedan consumir y tirar, porque la única manera de poder seguir manteniendo el mundo editorial a flote es producción masiva de libros, los libros que sean. Y Rintaro se da cuenta de que eso que parecía nieve cayendo por la ventana realmente son libros que caen y son desperdiciados porque se quedan perdidos dentro de la historia, porque son tantos que es imposible poder sacarlo todo. Y el valor del libro se pierde.
y el valor de la obra se pierde, no porque estos libros no sean lo suficientemente buenos, sino porque son un producto. Se pierde el concepto del libro como aprendizaje, como un medio para expandir nuestros propios conocimientos. Y personalmente me gusta mucho un diálogo que Rintaro mantiene con uno de sus acompañantes, que no les voy a decir para no hacerles spoilers, que le dice: está bien que un libro te cueste. Eso significa que ese libro te está mostrando algo que tú no sabías. Y ese libro te está mostrando algo que te va a hacer crecer. Entonces, desde esa perspectiva de, sí, podemos tener libros de entretenimiento, porque yo no estoy en contra de ellos, soy la primera que los consumo, pero también son necesarios esos libros difíciles, esos libros que nos retan, esos libros que nos obligan a leer y a releer y no entiendo y volver a releer, que nos incomoda. Está bien la incomodidad en un libro. Así que ya después de que estos 3 laberintos están superados por nuestros personajes y creemos que ya no hay más nada, nuestro amigo Gatuno se despide de nuestros personajes principales y Rintaro decide que quizás su vida tiene que cambiar un poco, pero no lo tiene tan claro. Y mientras están estas disquisiciones, su amigo Gatuno, que no iba a aparecer más, de repente aparece con la noticia de que una de sus nuevas amistades ha sido raptada por un nuevo laberinto. Y un laberinto que nadie conocía, y un laberinto que no debería haber existido, pero que está allí y que ha sido creado exclusivamente porque él ha superado los otros 3 laberintos. Claro, ante el peligro que tiene la persona, Rintaro se vuelve a la marcha. Y en este último laberinto, aparte de enfrentarse con los sentimientos de pérdida, de tristeza, de despedida, nos enfrentamos con la pregunta básica de todos aquellos que nos gustan los libros. Y es, ¿por qué son tan importantes? ¿Qué nos enseñan? ¿A quién le importa que existan? Porque si tenemos a gente como el encarcelador de libros, que ya no está encarcelando los libros y que solamente se limita a leer los mismos 10 libros todas las semanas, o el mutilador de libros, que ya no mutila los libros, sino que los lee y se tarda un montón de tiempo en acomodarlos, y ya no tenemos a un editor que lo único que le importa es el dinero, sino que busca que los libros realmente se le den el valor que tiene. Entonces, ¿para qué sirven los libros? ¿Para qué necesitan existir? Esta última pelea también se las dejo para que ustedes la disfruten en el libro, pero sí les digo la enseñanza que trae. Los libros nos enseñan empatía con el ser humano, a ver las historias de los otros y vernos identificados o aprender de ellas. Y para mí, esa es la mayor importancia de los libros. ¿Qué me pareció este libro? Maravilloso. Me pareció realmente un regalo para quienes queremos los libros, un planteamiento claro de dónde está la situación de los libros y dónde se puede ver el futuro de los libros y cómo podemos evitarlo. Y me parece una historia maravillosa de crecimiento personal, de aventura, de romance. Está muy bien escrita. Está muy bien traducida. Bueno, la traducción yo lo he leído en inglés, también lo hay en español. La primera edición en español fue por Penguin Random House y también he encontrado que Grijalbo lo tiene, el gato que salvó los libros. Y me parece una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición de cara a los libros y a la realidad de los libros. Sobre Sosuku Natsukawa, lo que les puedo decir es que nació en 1978 en la prefectura de Osaka, Japón, médico de profesión y escritor por naturaleza, y que con más de 3 millones de libros vendidos en el mundo ha sido galardonado con el Premio de los Libreros de Japón. De hecho, este libro fue considerado en el año 2022 como el mejor libro por todos los libreros de Japón. Así que, bueno, si los libreros de Japón consideran que un libro sobre libros es bueno, algo bueno será. Les quise traer estas 2 aventuras, este viaje por el café Funiculi Funicula y por la Natsuki Libros, porque me parecen 2 lugares maravillosos, fantásticos, llenos de magia, llenos de reflexión e introspección, que les invito encarecidamente a que visiten. No se queden con lo que les he dicho yo aquí y que espero que les haya gustado. Si les ha gustado, ya saben, siempre pueden darle a suscribir ahí al botoncito de ahí al lado, o se pueden poner en contacto con nosotros aquí en el Izakaya en cualquiera de nuestras plataformas. Mira que estamos en muchas. Estamos en Twitter, historias de un Izakaya, @Izakaya Podcast. Estamos en Instagram, historias de un Izakaya. Estamos también en Mastodon,
@izakayapodcast, @mastodon.social. También tenemos nuestro canal de YouTube, Historias de una Izakaya. Y si quieren tener un contacto directo, tenemos nuestro canal de Discord, que es Historias de una Izakaya, es un servidor público, entráis allí, comentad lo que queráis. Y si todo eso les parece poco, pues también se pueden poner en contacto a través de nuestra cuenta de correo, historiasdeunaizakaya@gmail.com. Y con esto me despido, pidiéndoles que por favor, siempre, siempre, siempre dejen un poquito de magia en su vida. Bye bye. Arigato, hey, arigato, arigato